Bueno, ahora sí iniciamos la clase del día de hoy. El tema que nos corresponde para este parcial es trabajar en lo que es endodoncia o los tratamientos pulpares. Vamos a tener énfasis especialmente en esta clase o en este tema, todo lo que es el manejo de dentición temporal primero y luego será lo que es todo lo que es dentición permanente joven, ¿ya? Primeramente, como están ingresando de manera directa, voy a suspender en caso de que solicitaran ingreso. Lo más importante para abordar un tratamiento de tipo pulpar es poder identificar cuál es el diagnóstico sobre el cual vamos a trabajar, siendo esta una de las áreas más importantes para trabajar con eh, cualquier paciente y en el manejo directo en la clínica. Esto que nosotros vamos a trabajar en la clasificación es algo que nos ayude a nosotros a llegar a tener idea de cuál es el estado de la pulpa, basándonos en los síntomas del paciente y obviamente en algunas pruebas pulpares. Desde el 2011 tenemos nosotros la clasificación de Cohen, que desde una visión más global ha ido modificándose en varios elementos, dando una cuenta general desde el punto de vista de si la pulpa puede recuperarse o no puede recuperarse, si está enferma o está sana. Entonces, dando una situación más específica, donde si bien la pulpa dentro de todo lo que es su patología puede tener diferentes estados, la clasificación de Cohen nos ayuda a nosotros a hacer el abordaje clínico si la pulpa está sana o está enferma, si se queda o no se queda. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a tener en su clasificación de inicio la pulpa sana, con una situación específica de la hipersensibilidad que nosotros vamos a encontrar, que puede ser un estado previo a la pulpitis reversible, que de alguna manera en la odontología pediátrica no es de tan fácil percepción. ¿Ya? Sabemos las condiciones de la pulpa sana ante un ataque o una agresión de manera más global, puede llegar a tener ya el grado de pulpitis reversible. Si esta avanzara, vemos que es una línea continua, podemos llegar a la pulpitis irreversible, incluso llegando a la necrosis pulpar. La pulpitis irreversible se divide en dos, en lo que son las sintomáticas y las asintomáticas, y estos son los que nosotros vamos a ir a describir ahora. Según Cohen, nosotros vamos a darle un nombre a la condición pulpar en la que se presente una pieza dentaria en nuestra atención. Por lo mismo, se han incluido dos elementos más. Además de la pulpa normal, la pulpa reversible, la pulpitis irreversible, pulpitis reversible y irreversible, la necrosis, tenemos dos condiciones que nos dan lugar a identificar una pieza que ya ha recibido algún tipo de atención. Puede ser incompleta o puede ser completa. La que es incompleta es la que está iniciado previamente, cuando ya ha habido un abordaje a nivel de la cámara, un drenaje, y el completo, que es el previamente tratado, que quiere decir que ya tiene un tratamiento de endodoncia en buenas condiciones. Esta clasificación es la que nosotros seguimos manejando, tomando en cuenta que es la clínica la que nos va a guiar a identificar cuál es el estado de la pulpa. Obviamente será la que vaya a generar posteriormente el abordaje terapéutico. Vamos a ir describiendo algunos elementos clínicos acerca de cada una de las condiciones desde el punto de vista de lo que más frecuentemente podemos encontrar, de lo que el paciente nos puede también ayudar a relatar, etcétera. ¿Ya? Tenemos en la pulpa sana. La pulpa sana, clínicamente nosotros vamos a tener piezas dentarias indemnes sin ninguna lesión cariosa, fractura o en algunos casos restauraciones en buen estado. No van a dar sintomatología ni provocada ni espontánea, pudiendo sí responder a estímulos, pero no una sintomatología dolorosa que no sea específicamente la de buscar la vitalidad, ¿ya? Vamos a tener una percusión y una palpación normal de estas piezas dentarias, tomando en cuenta que este examen clínico se relaciona a veces realizando un examen de grupo cuando no se identifica exactamente cuál es la pieza comprometida. Y al hacerse un examen de grupo realizamos percusiones y palpaciones. La apariencia radiográfica es normal, no vamos a encontrar a nivel de superiodonto ninguna alteración. Generalmente la pulpa sana va a estar relacionada con piezas dentarias con lesiones muy superficiales o en su defecto piezas dentarias sanas. A esta pulpa sana nosotros podemos aplicarle un estímulo.
¿ya? Cuando aplicamos un estímulo en una pulpa sana, puede aparecer el dolor, pero tarda mucho en aparecer en una pulpa sana. ¿Ya? La diferencia en un examen clínico cuando nosotros hacemos la prueba de vitalidad es que en la pulpa sana nosotros aplicamos el estímulo y tarda mucho en aparecer el dolor, no aparece de manera inmediata y se retira el estímulo y va a desaparecer. Este tiempo que demora, que puede decir no reacciona o sí, recién me ha dolido después de mucho tiempo, es lo que nos puede a nosotros guiar a poder tener una pulpa sana, a diferencia de la pulpa reversible, que cuando nosotros aplicamos, provocamos con un estímulo alguna respuesta, el dolor es casi inmediato y nosotros podemos tener ahí una relación más directa de qué es lo que pueda suceder. Como les decía, a nivel, perdón, está sin animación. Aquí vamos a trabajar. El siguiente estado es la pulpitis reversible. Dentro de lo que es la patología pulpar, nosotros vamos a ir avanzando en el estado de gravedad de las lesiones pulpares. En la pulpitis reversible nosotros ya tenemos una inflamación pulpar, pero la vitalidad está conservada con gran potencial de recuperación. Por lo tanto, si se eliminara el irritante causal, nosotros podemos volver casi a la normalidad. ¿Asociada a qué? A lesiones cariosas medianas de poca extensión y de poco tiempo también. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener una reacción dolorosa debido a que se va a dar una agresión pulpar por la presencia de los microorganismos que se encuentran asociadas a la lesión de caries, obviamente. ¿Qué produce la agresión pulpar? Una inflamación. Esta vasodilatación inicial se conoce como hiperemia congestión, ¿ya? Que es muy reaccionaria, dolorosamente de tipo inmediato a estímulos de frío y calor. Hay una inflamación, podríamos decir, inicial, no tan constituida, sino más que todo una hiperemia y que hace que se encuentre la pulpa congestionada, que ante estímulos de frío y calor aparece de repente el dolor de manera un poco más intensa y una vez que se retira ese estímulo de frío o calor, desaparece el mencionado dolor. Entonces nosotros vamos a tener esta diferencia con la pulpa sana. La pulpa sana no tenía hiperemia, no tenía una congestión, estaba normal. Por eso tarda en aparecer la molestia, a diferencia de la pulpitis reversible. Las características que se relacionamos nosotros de la pulpitis reversible es una presencia de inflamación leve que se da como una respuesta dolorosa leve a moderada. No es intenso el dolor que pudiera llegar a sentir a través de la acción de algún estímulo que se ejerza sobre ella. Generalmente, como les decía yo, caries de intensidad mediana, no tan extensas, pueden ser mucho más pequeñas y se repara, es capaz de dejar de la hiperemia, esa congestión, una vez que se elimina el factor irritante. ¿Ya? Limpieza de caries, se cubren esos túbulos dentinarios que se exponen por la enfermedad y nosotros podemos tener ya una recuperación de esa pulpa. Esta pulpitis reversible va a tener una característica de dolor provocado cuando al paciente a veces se tiene unas cavidades como estas que vemos acá, que acumulan alimentos y cuando acumulan mucho alimento sienten una presión y pueden generar una reacción dolorosa. Avanzando un poco más, vamos a tener a la pulpitis irreversible, cuando ya la inflamación se ha constituido de manera mucho más fuerte, más definitiva, porque tenemos una evolución mayor en lo que es la agresión, que puede ser caries, irritante químico o una exposición dentinaria masiva, para que nosotros vayamos a tener una injuria mucho mayor. Es un proceso degenerativo, la inflamación pulpar, la enfermedad pulpar no se va a reparar si pasa ya a este estado, ¿ya? La pulpitis irreversible quiere decir que ya toda la pulpa ha pasado un proceso inflamatorio y por lo tanto no tiene potencial de reparación. Si no se trata la pulpitis irreversible, nosotros podemos llegar a una necrosis. ¿Qué pasa en relación a lo que es la afectación cariosa? Nosotros podemos tener la lesión cariosa que va avanzando desde una lesión en esmalte a dentina, dentina media, dentina profunda, comunicándose con la pulpa, aquí ya tenemos la pulpitis irreversible constituida, hasta que llega un punto máximo de inflamación y a partir de este la pulpa empieza a morir, generándose ya la necrosis. La necrosis pulpar va a generar posteriormente las periodontitis, incluso los abscesos. Esto
patología apical es una consecuencia directa de la pulpitis irreversible no tratada o maltratada, ¿ya? Con un abordaje inadecuado. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener a nivel de sintomatología dolor espontáneo. Vamos a tener dolor continuo, que es moderado a severo. Recordemos que la pulpitis reversible era de leve a moderado, en cambio, esta es severo. Esos dolores que son muy intensos, que necesitan a veces medicación, que despiertan al paciente de su descanso, que inhabilitan al paciente a realizar su normal actividad. De acuerdo a la semiología podemos identificar si es localizado, si está irradiado, si es pulsátil, si es agudo o sordo. Ustedes ya tienen la idea de cómo poder preguntar y especialmente nosotros vamos a tener una relación con el tipo de estímulo. Generalmente el estímulo térmico prolonga el dolor que ha iniciado de manera espontánea. Puede también ser el desencadenante del dolor espontáneo un estímulo térmico excesivo. Eh, es mayor el dolor cuando están echados por la irrigación que pudiera llegar a tener a la cabeza y por lo tanto se asocia mucho con una gran congestión. A nivel de signos, ¿qué vamos a tener? Tenemos caries profunda, ¿ya? Principalmente, muy cercana a cámara o con compromiso pulpar. En lo que es el diagnóstico de Montigion, nosotros vamos a tener una extensión o profundidad nivel 3-4, que ya representa profundidad, con mayor compromiso o no de destrucción coronaria. Vamos a tener restauraciones muy profundas que pudieran ser las causantes de esta molestia. Vamos a tener exposiciones pulpares, perdón, esto es exposiciones pulpares. Y en el examen radiográfico podemos llegar a tener un R5 o un R6 que corresponde a cavidad cariosa que se comunica con la pulpa, ¿ya? Comunicación pulpar. Vamos a tener en algunos casos apariencias como las que ven acá, lesiones cariosas de larga data que ya dejan de tener sintomatología en algunos casos o que en algún momento han tenido este dolor espontáneo intermitente y pudieran estar en otro proceso. La pulpitis irreversible es la que todavía es reactiva. ¿Ya? Podemos a tener también la posibilidad de identificar lesiones que son muy masivas, muy profundas, que tal vez clínicamente no se ven, pero la radiografía nos define. Al momento el paciente puede no decirnos, sí, me ha dolido fuerte, pero ya no me duele, o una inconsistencia en el relato, pero la radiografía nos define que ya existe una comunicación como la que pueden ver ustedes acá, de manera directa con la cámara pulpar, lo que indicaría que esta pulpa no está en un estado de reversibilidad, sino está de irreversible hasta la necrosis. ¿Qué vamos a preguntar o qué es lo que tenemos nosotros que ir trabajando? Mucho la historia clínica del dolor, ¿ya? Las condiciones del dolor. Si la mamá me dice, sí, le ha dolido, pero le hemos tenido que medicar, sí, ha habido dolor, pero ya le hecho una limpieza y se le ha pasado lavándose los dientes. Generalmente después de provocado el estímulo, el dolor se mantiene, no se pasa. ¿Ya? También podemos estar asociando restauraciones grandes, múltiples, cuando la pieza ya ha sido tratada con estadios de filtraciones que presentan dolor incluso después de que se quita el estímulo, ¿no? Dejan de comer, pero les sigue doliendo. Dejan de, el estímulo que les provocó puede ser un líquido frío, pero después le continúa el dolor. Y los episodios dolorosos son más frecuentes y un poco más altos en el umbral. Para tener un dolor espontáneo que puede llegar a tener incluso un dolor a la palpación y un dolor a la percusión, es el estado más agudo de la pulpitis irreversible, que es el que generalmente precisa una medicación, con llanto intenso, impotencia funcional, no come, no mastica, no quiere hablar porque le duele. ¿Ya? También podemos tener lesiones cariosas profundas con exposiciones pulpares, antecedentes de enfermedad periodontal, todo lo que involucre estrés para la pulpa de manera que se inflame de manera irreversible. Cuando está totalmente comprometida la pulpa, después, cuando llega ya a un paso después de la pulpitis irreversible, llega la necrosis pulpar. Una vez que la necrosis pulpar se establece y ocupa toda la cámara pulpar, puede llegar a tener este tipo de signos clínicos, como son los abscesos, el pólipo pulpar, vamos a tener movimientos, movilidad dentaria que no corresponde a
a una exfoliación o edad fisiológica de exfoliación, sino más bien a una alteración ya de tipo infeccioso. Podemos tener cambio de coloración, este dolor agudo espontáneo provocado aumenta, pasa más del estímulo. Eso quiere decir que la pulpa ya no está en condiciones de quedarse, en otras palabras, ¿ya? La pulpa sana es la que no da sintomatología. La reversible da muy poca, es como que avisa, me estoy enfermando y ayúdenme. Si no se lo hace a tiempo, entonces puede provocar ya una lesión mucho mayor. La pulpitis irreversible se va a dividir en dos grupos. En algunos casos podemos trabajarla de manera la asintomática y la sintomática. La asintomática se trata de manera, es más aguda. En cambio, la sintomática va a trabajar de manera que nosotros vamos a tener una lesión muy profunda y de alguna manera la lesión hace que se exponga en la cavidad pulpar, la cámara pulpar, y de esta manera los agentes defensivos celulares que se encuentran en la pulpa tratando de defenderla, sabemos que el proceso de inflamación está el de tumor, ¿no? El de aumento de volumen. Y ese no se puede dar en una cavidad inextensible como la cámara pulpar, pero si existe un campo donde la pulpa puede inflamarse, se va a dar y este lugar va a tener una comunicación directamente con la cavidad bucal, donde podemos llegar a tener el pólipo pulpar o la pulpitis crónica hiperplásica, irreversible, también conocida como el pólipo pulpar. También puede ser que en lugar de conformarse el pólipo pulpar, se vaya a dar una comunicación y vamos a tener una lesión directa con un drenaje espontáneo del exudado seroso sin posibilidad de que se forme el edema intrapulpar. Esto genera la úlcera y esa úlcera pulpar es la que se drena de manera continua. No dura mucho tiempo, sí, pero no duele. ¿Por qué no duele? Porque está drenando. La otra no duele porque se vuelve hiperplásica y un tejido hiperplásico deja de tener tanta inervación para sentir las molestias dolorosas. Sí puede molestar por presión, pero puede darse también estas dos situaciones, que no va a tener un dolor intenso, va a ser provocado mucho, muy asociado a la parte física, pero no vamos a tener una sintomatología muy aguda. Ahí tenemos, miren, la crónica hiperplásica, que es aumento de volumen, el edema pulpar, y la úlcera pulpar, que está, como les decía yo, comunicación con la cámara, y vamos a tener un exudado seroso, que no siempre va a ser sangre viva, sino vamos a tener un exudado seroso porque la pulpa de igual manera está en un proceso degenerativo. Podemos tener también piezas dentarias como las que vemos aquí en dentición temporal, asociadas a inactividad de caries. No siempre es uso de cariostáticos, sino es inactividad de caries que permite una remineralización, creándose una fase de dentina esclerótica, inclusive esclerosis de toda la parte dentinaria. Estas pulpas pueden tener también dejan de tener sintomatología, pero esto es debido a que la pulpa está en un estado más bajo, podríamos decir, con pérdida de cuernos pulpares, y esto no indicaría que existiera inflamación. Es para nosotros es un buen ejemplo de defensa del paciente niño, porque esto ocurre más en el niño, en el adulto, en dentición temporal, que tenemos este tipo de lesiones, grandes pérdidas de estructura, con lesiones oscuras, muy brillosas y no duelen. Entonces, pero ¿cómo no va a doler si está tan destruido? ¿Por qué no duelen? No es que la pulpa haya muerto, no. La pulpa ha evolucionado, quedándose en un estado mucho más interno y se ha formado una esclerosis dentinaria. Entonces, este punto de defensa nos ayuda a nosotros a identificar una diferencia muy importante al momento de hacer un abordaje. La necrosis pulpar va a venir después de que la irreversible no se pudo tratar. Puede ser total o parcial, va siendo es un proceso lento, continuo, y obviamente toda capacidad reactiva de la pulpa cesa. Por lo tanto, en algunos momentos, cuando la necrosis pulpar está bien establecida o por completo, no va a presentar ninguna reacción a las pruebas de vitalidad. Pero mientras va muriendo, la necrosis parcial todavía puede tener unas reacciones confusas todavía a las pruebas de vitalidad pulpar. Generalmente vamos a tener la posibilidad de identificar estas total o parcial en piezas multirradiculares y vamos a tener test de sensibilidad negativos en algunos casos, asociándose a percusión normal o positiva. ¿Por qué percusión positiva? Cuando tenemos ya una necrosis total.
¿no? O mayoritaria. Y una percusión normal cuando estamos todavía en necrosis parcial. Entonces, no es un signo totalmente específico, pero sí es muy valedero a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Ya? Cuando la necrosis pulpar es asintomática, cuando no presenta molestias, no es porque no afectó los tejidos periapicales y vamos a tener una respuesta negativa a las pruebas, ¿ya? Esta es la asintomática. ¿Por qué es asintomática? Porque todavía no ha afectado a los tejidos periodontales. La necrosis no se ha establecido por completo. Sí nos pueden provocar cambios de coloración de la corona dentaria. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta con estas familias o con estos pacientes? En muchos casos vamos a tener que el paciente se quejó de dolor, de que va creciendo en intensidad hasta que llega un punto intenso de dolor, que pueden ser minutos, horas, pero que generalmente van a tener un cese del mismo de manera farmacológica, que necesiten que se les dé algún medicamento para que esto se detenga o de manera espontánea se detiene y luego dice, ya no dolió, ya se ha recuperado. No, sabemos que el proceso de la inflamación pulpar no tiene un potencial de recuperación. Ya si llega a un punto máximo de dolor, lo que sigue de ahí es la muerte pulpar, no va a regresionar. Entonces, puede seguir la desaparición completa del dolor, que es el signo de una necrosis lenta y silenciosa. ¿Ya? Entonces, cuando hay dolor, ay, sí le ha dolido harto, le hemos dado un medicamento, y luego ya no le ha dolido, ya está bien, tápele, no, porque ya nosotros no tenemos una pulpa que se bien. El proceso de la inflamación pulpar no regresiona, al menos cuando ya pasa de moderado a intenso, porque es un proceso muy diferente a cualquier otro tipo de tejido en el cuerpo humano. Radiográficamente, en necrosis pulpar, yo puedo no tener algo periodontal, sí puedo tener asociados a grandes obturaciones, comunicaciones pulpares, comunicación con el conducto radicular y en un estado posterior, cuando yo ya estoy trabajando a nivel o con una necrosis total, cuando ya tengo afectación de tejidos periodontales, obviamente voy a tener ensanchamiento del ligamento, ¿ya? En algunos casos no se da, no tenemos, ahora, esto está asociado a lo que es caries, pero en algunos casos, aquí, miren, ojo, no existe cavidad, ni tampoco ningún tipo de restauración del diente. Dime un momentito, por favor. Un minuto, espérenme. Perdone, continúa. Tenemos entonces nosotros la posibilidad de encontrar necrosis pulpar en una pieza dentaria que no ha presentado ningún tipo de lesión cariosa,
y que no tiene restauración y que de repente puede llegar también a perder vitalidad. Esto se da generalmente como resultado de traumatismos, ¿ya? El resultado de traumatismo hace que la porción periodontal, lo que es la articulación dentoalveolar, pierda estabilidad y deje de tener la adecuada irrigación vascular. Por lo tanto, el tejido se necrosa y podemos tener una pieza que cambia de color y que presenta una corona oscura sin tener asociada a caries ni tampoco restauraciones y vamos a tener, puede ser causa de un traumatismo. Para que necrose una pieza dentaria tiene que la inflamación ser extrema y pasar ya a un estadio en la que no puede inflamarse más y pierde, se estrangula y por eso se necrosa. Podemos encontrar esto es muy extremo, ¿no? Una pigmentación muy oscura. Podemos encontrar cámaras pulpares vacías, restos necróticos cuando hacemos el acceso posteriormente. No siempre vamos a encontrar drenaje. El olor característico a la muerte o a la necrosis. También vamos a encontrar cuando es un tiempo mayor que al que ha sucedido, ensanchamientos del espacio periodontal. ¿Ya? Vamos a tener nosotros estos ensanchamientos, siempre tener el cuidado de relacionarlos con lo que es la radioanatomía normal. Esto siempre y cuando la pieza dentaria no tenga ningún tipo de tratamiento previo. Si la pieza dentaria tiene un tratamiento previo, nosotros podemos ya darle otro nombre, que está relacionado generalmente a la posibilidad de que le hayan hecho un tratamiento anterior. ¿Ya? Cuando está obturado el sistema de conductos, pero de manera adecuada o por lo menos aceptable, nosotros vamos a darle el nombre de diente previamente tratado. Puede presentar o no síntomas también. El paciente puede tener el alta del área de la endodoncia o del profesional que lo trató, indicando que sí, que ya ese diente está de alta, está tratado, incluso puede tener su obturación final. Pudiera presentar síntomas en algún momento si es que hubiera alguna alteración. Y la otra posición o la otra posibilidad es de un diente con tratamiento iniciado previamente. Esto se refiere a aquellos que están con un tratamiento de endodoncia parcial, como los que vemos en la imagen. Aquí tenemos un tratamiento en el cual ya se ha hecho un drenaje, un abordaje, una trepanación, no está concluido, los conductos no están tratados, o del caso que nosotros podemos encontrar medicamentos temporales, podemos tener tratamientos de urgencia donde solamente se extirpa una parte del tejido pulpar o los famosos drenajes, trepanaciones que solamente los dejan medicados, ¿ya? Tratamientos incompletos serán los que son tratamientos iniciados previamente. ¿Por qué? No podemos decirles necrosis porque no esta cavidad, no están sin tratar, ¿no? Necesitamos darle este nombre y es la clasificación de Cohen nosotros utilizamos para identificar todas las piezas que pudieran llegar a necesitar tratamiento o a diagnosticarse dentro de nuestra clínica. Podemos ver acá, miren ustedes, restos eh, de medicamentos, tratamientos inconclusos, medicaciones temporales, merecerán el nombre de tratamiento iniciado previamente, pero es como iniciar de cero en la mayor parte de los casos el seguimiento de los mismos. Avanzando en este proceso vamos a tener lo que es la patología periapical. La patología periapical se refiere a cualquier estado en el cual nosotros ya vayamos a abordar todo el proceso que se da por fuera de la pieza dentaria a través de su conexión en foramen apical, como ven acá, hacia los tejidos periodontales, ¿ya? Lo que va a llevar obviamente a un inicio de inflamación en lo que es el tejido periapical, el tejido periodontal, el ligamento periodontal, que va a tener una especie de fuerza-presión hacia la porción ósea, lo que va a dar un lugar de ensanchamiento. Este tejido sí puede inflamarse y a nivel radiográfico nosotros podemos ver una pérdida ósea que permite notar la alteración.
Esta patología periodontal, vamos a iniciar con estados de periodontitis, perdón, vamos a ir primero con la aguda. La periodontitis periapical aguda es la que se presentará primero, posterior a un proceso necrótico o inclusive a un proceso de inflamación pulpar aguda de tipo pulpitis irreversible. Este proceso periapical agudo se relaciona mucho con con la sintomatología que el paciente refiere, que tiene una percusión positiva, dolor a la masticación, la reacción a la vitalidad es variable porque nosotros vamos a tener sí que reacciona a pruebas de vitalidad, hay dolor, pero no es un dolor de pulpa, sino es un dolor de periodonto. Y esa relación es un poco compleja de aprenderla si es que no relacionamos por completo todos los signos y síntomas que pudiéramos tener nosotros en nuestro paciente. Cuando este aumenta, ahí se han ido mis fotos. El estado la periodontitis apical crónica puede llegar a aumentar, pero llega a un punto de mayor estrés y vence la inflamación a lo que es la porción ósea. Entonces se empieza a inflamar de una manera más, de manera crónica queda la inflamación y va tomando más tejido óseo, va avanzando, el tejido óseo no le hace una resistencia y puede crear pérdida ósea a nivel lateral, puede crear pérdida ósea a nivel de la furca. Nosotros vamos a empezar con rarefacciones óseas y posteriores pérdidas óseas. Puede haber pérdidas óseas a nivel de las crestas y esto hace que una periodontitis pase a ser ya de tipo crónica. Miren ustedes aquí, tenemos ensanchamiento del ligamento, tenemos rarefacción ósea acá, aquí también, tenemos alteración de la cresta ósea. Todo esto significa que la periodontitis ya es de tipo crónico. ¿A qué se debe? A una inflamación pulpar no tratada, a la necrosis pulpar especialmente, que se ha producido en una pieza dentaria y que se va a producir por todo este elemento a través del foramen apical, afectando todo lo que es el, el periodonto de la pieza dentaria. Voy a habilitar, alguien está pidiendo entrar, aunque ya es un poco tarde. Ok. Estas periodontitis crónicas nosotros vamos a tenerlas muchas veces asociadas también a tratamientos pulpares previos, en los cuales vamos a tener una reacción propia de lo que sería la inflamación del periodonto, provocando un inadecuado abordaje en lo que es el tema de medicación, tratamiento, obturación o la falta de este, lo que provoca precisamente esta alteración de acá. Miren ustedes. Esto no está normal y aquí tenemos ya una pérdida ósea. No es solamente la rizálisis, podemos relacionarlos también con pérdida ósea. Estas imágenes también de remanentes coronarios, remanentes radiculares, también se reconocen como periodontitis apical crónica. ¿Qué pasa después cuando este proceso continúa? Obviamente por el hecho de mantener un tejido necrótico dentro de, de las piezas dentarias, se va a generar un proceso infeccioso. A través de este se van a formar los famosos abscesos periapicales. Los abscesos periapicales pueden ser de igual manera de dos tipos, ¿ya? Vamos a tener entonces otro tipo de secuencia. De la necrosis pulpar, yo voy a ir a la periodontitis apical, que puede ser aguda o crónica, dependiendo sus características clínicas y la intensidad y el tiempo, que van a derivar después en un absceso periapical, que también puede ser agudo o crónico. En base a esto, nosotros vamos a tener, ay, perdón, la presencia de los abscesos periapicales crónicos. Los abscesos periapicales crónicos serán aquellos que o agudos, perdón, primero vamos a ver el agudo. Se ha perdido aquí el agudo. Los abscesos periapicales agudos serán aquellos que se encuentran circunscritos. Aquí tenemos uno, precisamente, circunscritos a un espacio específico sin drenaje con aumento de volumen, muy dolorosos, fluctuantes, pueden asociarse a movilidad dentaria, a sensación de extrusión, asociados también a alteraciones a nivel sistémico, aumento de temperatura, malestar general, producto precisamente de un proceso agudo de infeccioso.
¿Ya? La diferencia entre el agudo y crónico es este tema de que tienden un drenaje. Aquí nosotros podemos encontrar el drenaje o fístula, que es la zona por la cual ese absceso está drenando. Si la infección deja de estar contenida en un absceso y empieza su drenaje hacia donde fuera, nosotros vamos a tener una disminución de los síntomas agudos, obviamente. El dolor, la presión, la fiebre, el malestar general van a disminuir a pesar de que siga el proceso infeccioso en este lugar. Muchas piezas dentarias se vuelven, los abscesos drenan de manera espontánea, muchas veces por presión, a veces se presionan, se aprietan, los revientan, pero un absceso que esté crónico con fístula no tiene una curación. Necesariamente lo que tenemos que hacer nosotros para controlar este momento es aplicar el proceso necesario para eliminar la pulpa necrótica, siendo un tratamiento de endodoncia o la exodoncia de la pieza dentaria. No hay otra manera de eliminar la pulpa necrótica si es que no se aborda y se hace un tratamiento. ¿Ya? De manera sintomatológica, nosotros podemos apoyar con medicación antibiótica para disminuir, obviamente, el proceso agudo, especialmente para poder después abordarlo de manera adecuada o de manera simultánea. Esto es importante recordar que el antibiótico tampoco lo va a curar por completo, disminuye, controla un poco los síntomas de manera temporal hasta que se elimine la pulpa necrótica que está provocando todo el proceso infeccioso. De otra manera, no se va a poder cumplir con ese punto. Vamos a avanzar un poco de tratamientos pulpares, que me parece que nos va a alcanzar para avanzar solo la mitad hoy. A nivel de tratamientos pulpares, nosotros vamos a tener la necesidad de indicar eh, que la endodoncia tiene una gran amplia gama de tratamientos o de acciones para realizar. Una de ellas es el recubrimiento pulpar directo, pero en dentición temporal está contraindicado debido a estos elementos. Nosotros vamos a tener el tratamiento del recubrimiento pulpar directo con el uso del hidróxido de calcio por norma. Este hidróxido de calcio en dentición temporal tiene una reacción diferente que puede ocasionar, en algunos casos, reabsorciones internas o estimular una inflamación pulpar crónica, lo que puede llegar a complicar y en lugar de favorecer la rehabilitación, la formación de puente dentinario, tener un proceso calcificatorio o de necrosis. También se han descrito casos de compromisos intrarradiculares. Es por esto que no se va a indicar el proceso de recubrimiento pulpar directo en piezas dentarias temporales. Tenemos mucho contenido celular a nivel de las pulpas de los dientes primarios y es por esto que no reaccionan al igual que una pulpa permanente, sino reaccionan de manera inadecuada, pudiendo ocasionar más bien un problema. El tratamiento que sí realizamos nosotros es la pulpotomía. La pulpotomía se va a indicar solamente en pulpas reversibles, ¿ya? En pulpas reversibles que tengan además que sean multirradiculares, ¿ya? Son las dos puntas, las dos pautas más específicas para realizar el tratamiento de pulpotomía. ¿Qué se quiere en la pulpotomía? Mantener el espacio, evitar que la pieza exfolie de manera temprana, preservar la función de la masticatoria y remover obviamente la inflamación y evitar que exista una infección. Se define como la eliminación completa de la porción coronal de la pulpa, ¿ya? Que está inflamada en un estado de pulpitis reversible, ¿ya? No se van a olvidar, pulpitis reversible. ¿De qué se va a tratar después de eliminar la pulpa? Debemos dejar un medicamento de protección pulpar que nos asegure, en lo posible, mantener la vitalidad de los conductos radiculares. Para hacer esto, también podemos tener un agente fijador para que permita que se mantenga la vitalidad de los conductos radiculares y continúe su proceso fisiológico. Las indicaciones pueden ser exposición accidental de pulpa reversible, la pulpa reversible, lo más importante, no debe haber inflamación radicular, no debe haber signos de dolor provocado, un diente posible de restaurar con por lo menos 2/3 de la longitud radicular,
sin reabsorciones internas, sin ningún tipo de alteración a nivel periodontal. Y obviamente, otro punto importante es controlar a nivel directamente cuando estamos haciendo el tratamiento, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta de que la pulpitis es reversible? Porque al momento de abordar, de hacer la apertura cameral, nosotros vamos a tener em, una contención del sangrado, ¿ya? De la hemorragia. Una vez que amputamos por completo lo que es cámara pulpar, podemos llegar a amputar hasta 1 milímetro por debajo del piso pulpar y encontrar que el sangrado puede ser fácil de detenerse a través de la aplicación de torundas embebidas en suero fisiológico, en combinación con torundas secas, pero con un control directo de lo que es la presión para poder manejar esto en un control a más o menos de hasta 3 a 5 minutos, correspondiente con los tiempos de coagulación. Si esto fue, y la sangre que tenemos aquí es de rojo claro, vivo, podemos ver acá, sin, no es profuso, es bastante contendiente, se contiene por sí solo. Este proceso nosotros lo vamos a tener como positivo porque es posible de controlar y aplicar nuestro agente fijador o nuestro medicamento. En caso de que en la hemorragia no fuera fácil de controlar, entonces nosotros ya no estaríamos trabajando en una pulpa reversible, sino en una pulpa con mayor congestión, que sería ya una contraindicación. Qué bien que cuando contraindicamos, cuando no podemos restaurar el diente, como acá, cuando hay dolor espontáneo, cuando la hemorragia no es posible de controlar, ¿ya? Y está en rojo oscuro, rojo vino, de eso que delata que ha habido una congestión masiva. Cuando hay patología a nivel periapical, cuando tenemos mucha cercanía a la exfoliación, cuando ya estamos con una reabsorción fisiológica de más de la mitad de la raíz, miren acá, hay reabsorción, o cuando tenemos una pulpa que no sangra, que es producto de la necrosis, cuando el diagnóstico no está bien adecuado. Otro factor, miren ustedes acá, podemos ver que está en un R6, esta pieza dentaria, por lo tanto tampoco coincide. Vamos a tener aquí una patología periapical masiva, que sería una contraindicación directa. Voy a terminar la clase de hoy haciendo unos casos clínicos de manera directa para que podamos hacerlo. Tenemos aquí a nivel de la pieza 54 una posibilidad de hacer un diagnóstico radiográfico de R4, que significa que es una lesión cariosa cercana a cámara, pero que no le invade, es profunda, es una imagen radiolúcida compatible con caries, que nosotros vamos a tener obviamente diagnosticada de manera previa antes de la radiografía, que es esta de acá. Esta lesión cariosa no presenta ningún tipo de comunicación, para empezar, y tiene un diagnóstico de pulpitis irreversible de manera previa porque no ha presentado dolor espontáneo, ningún tipo de respuesta masiva o intensa al momento de hacer el examen clínico. ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento? Vamos a iniciar con el control del dolor, realizando una anestesia tópica en la zona de la punción, en este caso al ser una pieza superior 5-4, vamos a tener un trabajo de anestesia de tipo infiltrativa nervio dentario medio o plexo, considerando que es necesario realizar una aplicación de un tubo completo, una dosis completa de anestésico para tener un efecto anestésico efectivo por lo menos unos 30 minutos a nivel pulpa. Posteriormente de colocar la anestesia, nosotros vamos a hacer un aislado absoluto. Si bien la pieza dentaria en específico no puede recibir el clamp, vamos a hacer un aislado extendido para poder tener un adecuado abordaje. Ya indispensable manejar el aislado. Iniciamos la limpieza de caries en la secuencia de márgenes, paredes y piso con un manejo directo de lo que es el... Ay, ¿qué pasó? Un minuto. Con un manejo directo de lo que es la irrigación, necesitamos trabajar con alta velocidad, con irrigación siempre, no se van a olvidar. En el caso de que estemos trabajando con baja velocidad, de igual manera tenemos que ir humedeciendo la cavidad.
Si no la humedecemos a tiempo, si no irrigamos, vamos a sobreestresar la pulpa y en lugar de tener una pulpotomía, vamos a tener en un tratamiento más complejo. Ustedes dirán, no, pero igual ya sabemos que es pulpotomía, entra nomás. Pero si la estresan de manera directa a la pulpa, van a fracasar. Vamos a hacer el acceso a la cámara pulpar, el destechado con fresa en 2Z de punta inactiva para corregir la apertura específicamente a nivel de lo que sería el destechado completo. Nosotros tenemos a nivel de lo que es el manejo directo de anatomía dentaria, cuál es la ubicación precisamente de las cámaras pulpares. La vamos a ver la próxima clase cuando estemos viendo la pulpectomía de manera en secuencia. En la preparación de la cavidad, nosotros después de haber destechado de manera correcta, haber eliminado cualquier istmo o puente que pudiera generar una especie de techo sobre los conductos, debo recordar que la anatomía radicular, en este caso, de mi pieza dentaria, estamos en una pieza 5-4, por lo tanto va a tener 3 conductos, 2 mesiales y un palatino. Dos vestibulares y un palatino. Tenemos el mesivestibular, el distovestibular y el palatino, teniendo una especie de triángulo o en algunos casos es más trapezoidal la imagen que yo tengo que llegar a tener. ¿Qué es importante? Ver acá el piso de la cámara pulpar de manera íntegra, sin lesionar. Por eso trabajamos con una Fresendo Z de extremo inactivo. Se aplica, como vemos acá, las torondas de suero fisiológico, en bebidas en suero fisiológico, bastante humedecidas para luego combinarlas con torundas secas de manera que esto permita contener la infección, el sangrado, perdón. Tenemos varios tipos de protocolos. Vamos a ver en algunos casos lo que nosotros podemos identificar. El más conocido o el que hubiera sido algo más podríamos decir, trabajado es la pulpotomía con formocresol. La pulpotomía con formocresol va a tomar la ventaja de el efecto fijador del formocresol, que es aplicar sobre la entrada de los conductos torondas embebidas de manera muy discreta, muy básica de formocresol. No tienen que estar chorreando el formocresol para tenerlas un minuto, es el formocresol diluido al 19% para poder mantenerlas fijadas. Después de la fijación, se aplica un medicamento de base, que en este caso es el eugenato, para poder continuar con la restauración. Después de aplicar la base en la cámara, se tomará una radiografía para ver una adecuada compactación. Lo importante, obviamente, nunca se deja el algodón, se controla durante la misma cita y es la pulpotomía en base a formocresol. El procedimiento que nosotros vamos a ver en otro caso clínico, acá tenemos igual una cavidad cariosa muy cercana a cámara, prácticamente nosotros podemos intuir que nos vamos a comunicar en una pulpa reversible y vamos a ver aquí, miren, se limpió toda la caries, pero se comunicó comunicación. No podemos hacer una protección pulpar directa, ya habíamos dicho, corresponde a una protección pulpar indirecta, o perdón, una pulpotomía. Vamos a tener el sangrado inicial, rojo vivo, vamos a tener la limpieza, eso sí, hay que tener mucho cuidado de no trabajar a ciegas, el sangrado a veces no lo permite. Cucharetas bien afiladas para eliminar la pulpa de la cámara pulpar con el adecuado destechado, sin exceder fuerzas ni extensiones, con siempre tomando en cuenta cuáles son las dimensiones o la anatomía de tipo dentario de esta pieza. Ya. En este caso es una pieza inferior, vamos a tener apariencia de tener 2 conductos en cada lado, tenemos 2 a nivel mesial y tenemos el distal, ¿ya? El distal que está acá, que puede ser en algunos casos más alargado y por lo tanto la imagen que vamos a tener puede llegar a ser de tipo trapezoidal. Esta imagen, como les digo yo, lo importante es ver siempre a la mitad de el piso de la cámara pulpar. Recordar anatomía. Nosotros siempre vamos a tener en el piso de la cámara pulpar, fíjense ustedes, esta curvatura, lo que va a permitir que nosotros trabajemos eliminando pulpa hasta aquí. Y es por eso que en la siguiente imagen vamos a tener esa visión del piso. Se nota, es como un promontorio al medio de las zonas que conectan la entrada a los conductos. Después de un adecuado control del sangrado, nosotros vamos a tener la imagen precisa para poder aplicar posteriormente nuestra base.
y nuestra restauración final. Miren, ¿por qué es necesario ingresar hasta ahí? Para que sigamos teniendo esta imagen acá del piso de la cámara pulpar y el empacado de nuestro material va a llegar a este nivel. De manera que nosotros tengamos un adecuado control del sangrado, especialmente del control de lo que podríamos tener acá abajo. Me voy a quedar acá porque vamos a seguir trabajando en la pulpotomía que realizamos nosotros en la clínica, que está basada en el hecho de que se encuentra un problema de que si nosotros no trabajamos una pulpotomía manteniendo de manera adecuada la vitalidad de las piezas dentarias de sus partes radicular, podemos afectar el proceso de recambio dentario. Si bien el formocresol tiene respaldo, no se encuentra bioseguro ahora debido a sus componentes que pueden llegar a ser citotóxicos. Y es por eso que se tiene otro tipo de abordajes trabajando con el óxido de zinc, con el material que sabemos nosotros que tiene un potencial reparador de tejidos. Y de manera de comparar la pulpotomía con una herida, podemos nosotros conseguir una reparación superficial de la misma, pero manteniendo la vitalidad de los conductos radiculares, ¿ya? El óxido de zinc, para que se mantenga en su estado básico, se asociará con suero fisiológico, ¿ya? Haciendo una técnica estandarizada, que es la que nosotros estamos aplicando en nuestra clínica, para ayudar a que se mantengan vitales esas piezas dentarias a partir de lo que son los procesos radiculares, y de esta manera también esta cicatrización también pueda tener la formación de puentes dentinarios, ¿no? Está de una manera mucho más segura para poder trabajar en este tipo de pacientes. Estos trabajos parte de un trabajo de investigación que se ha realizado en la clínica por la asignatura de antropediatría, el paralelo B, donde hemos hecho esta aplicación. Estos son casos propios. eh, Paciente con pulpitis reversible, un adecuado aislado, limpieza de caries, un abordaje de manera directa en la zona de punción. Vamos a tener la eliminación de la pulpa. Miren, rojo vivo. Este es el rojo que nosotros buscamos, rojo vivo, cucharetas afiladas para hacer la eliminación de la pulpa. Esta es una imagen que ustedes van a tener. Todavía no está completamente limpia la pulpa, pero ya tiene una leve contención de la zona del sangrado. Miren ustedes, no está totalmente limpio, pero está más contenido. Se realiza una limpieza y siempre ayudados con el suero fisiológico y el uso de las motas de algodón para poder tener una mejor contención. Y esta foto que es muy bonita, donde podemos ver el ingreso a los conductos radiculares, el piso de la cámara pulpar en su prominencia y la contención del sangrado, para que podamos aplicar el apósito sobre este punto. Se aplica el apósito, que es suero fisiológico con óxido de zinc en un estado de pasta. No debe ser muy líquida, debe ser más pastosa, más dura. Y vamos a tener posteriormente la asociación de una base más fuerte. El éxito del tratamiento es que no tengamos sintomatología, no nos da abscesos, ninguna movilidad. Radiográficamente no debo tener ningún signo periodontal que me asocie reabsorciones, ensanchamientos o lesiones a nivel radicular. Esto nos ayuda a nosotros a mantener un adecuado proceso, un control adecuado de nuestro tratamiento. Miren ustedes aquí en esta pieza el desarrollo radiográfico, el seguimiento después de un tratamiento pulpar. Y a nivel clínico no tengo tampoco ningún signo que me indique que esté alterado. ¿Ya? Tenemos algunos casos clínicos de sus compañeros. Aquí tenemos la radiografía previa, el diagnóstico inicial de caries dentinaria profunda. Este es un IGDA 6, Montigium 1, 2, 3, 4. Se remueve la caries, se hace el abordaje directo, rojo vivo en la comunicación, se valora la hemorragia, se destecha con endoseta punta inactiva y se realiza la irrigación con suero. Lo importante, como podemos ver acá en esta figura, es que una vez colocado el apósito, este no se tiña de sangre, no debe teñirse de sangre, ni debe tener una filtración de la misma. Ya, eso quiere decir que estoy trabajando en buenas medidas. Debe estar seco el ambiente para colocar el apósito. Luego se coloca el eugenato y la radiografía post. Miren ustedes cómo se conserva esta integración del piso pulpar. Y me voy a quedar ahí, sí, porque necesitamos trabajar el tratamiento de técnica de endodoncia no instrumentada en la siguiente clase. No sé si tienen alguna consulta. Nada.
¿no? Bueno, entonces me despido, nos vemos el siguiente lunes para continuar con el tema. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.